días. Y también para los hermanos que están ahí en la parte de abajo del primer piso. Gracias, bienvenidos. El domingo pasado, bueno, yo no estuve en medio de ustedes porque tuve el privilegio de ir a visitar la iglesia en Sincelejo, la Interamericana, que nosotros habíamos ayudado en la plantación de esa iglesia hacen 28 años. Rocío y yo fuimos solo con Isaac de por ahí 4 o 6 meses. Y la iglesia ha crecido, es una iglesia fuerte, pero tenía 2 pastores y 2 pastores murieron. Uno murió, bueno, los 2 murieron por el tema del COVID. Y ellos entonces tenían su aniversario el sábado y domingo y querían que yo estuviera y les compartiera. Están al frente de esa iglesia la esposa del pastor y también un joven que él había nombrado copastor antes de entrar con su crisis del COVID, ¿cierto? Y entonces ellos están sirviendo y realmente algunos de ellos se conectan en nuestros cultos y les mandaron muchos saludos a ustedes. Así que el Señor siga bendiciéndole y luego vamos a estar orando por todos ellos. Bueno, este mes nosotros tenemos como énfasis lecciones de la vida de Jesús. Y no sé cuántos estuvieron el primer domingo de este mes aquí en la iglesia. Pero el primer domingo yo estuve predicando también y estuve predicando acerca del perdón. Y hablamos de los 2 deudores. No sé cuántos se acuerdan de eso. ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje? Hay solo 2 personas en el mundo. Entonces el domingo pasado predicó el hermano Marco. ¿Quiénes vinieron el domingo pasado a la iglesia? De los que están aquí. ¿Y sobre qué se predicó el domingo pasado? ¿Cuál fue el tema del domingo pasado? ¿Ah? La misericordia de parte del Señor. Y es una lección que nosotros tenemos que aprender. Y creo que al final hubo una buena aplicación porque hubo una tragedia aquí por el tema de las lluvias. Y entonces el hermano Marcos motivó, iba a ir a ese lugar y alguien se puso en pie y también motivó a la iglesia a que debemos ser misericordiosos. Y hoy otra lección que vamos a aprender del Señor tiene que ver con la oración. Jesús y la oración. Realmente el tema de la oración, a algunos nos gusta pocón. Y quisiera que esta mañana usted y yo miráramos qué nos enseña Jesús acerca de la oración. Pero debemos empezar a preguntarnos cuán importante es su vida de oración. Y yo quiero que noten algo. Los discípulos no le dijeron a Jesús, enséñanos a predicar. Los discípulos no le dijeron a Jesús, bueno, enséñanos a caminar. Ellos le dijeron al Señor, Jesús, enséñanos a qué. ¿Enséñanos a qué? A orar. Porque el tema de la oración, aún para los discípulos, no fue un tema fácil. Y más adelante vamos a ver que algunos se quedaron dormidos. Y quiero invitarles que vaya al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Los hermanos que están ahí en la parte de abajo también, abran sus Biblias en Mateo capítulo 6. Sé que es un pasaje bastante conocido. Usted y yo lo hemos leído muchas veces. Y yo recuerdo que cuando niño, mis padres no eran cristianos, pero mi mamá nos enseñaba el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro, algunos pensé que todos eran niños. Los niños pueden subir y los adolescentes. Gracias, madre, sí. Los adolescentes y los niños pueden subir. Se me había olvidado. Decía entonces que cuando yo era niño, una de las oraciones que me enseñó mi mamá fue el tema del Padre Nuestro.
Pero luego, o hasta ahora, llego a comprender el sentido que tiene el Padre Nuestro. Y quiero leer capítulo 6, del versículo 5 en adelante. Y cuando ores, no seas como quienes, los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles. ¿Con qué propósito? Para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es que el reino, y qué más, y el poder, y qué más, y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice el texto bíblico? Tampoco vuestro Padre, ¿qué pasa? Os perdonará, ¿qué? Vuestras ofensas. Ustedes han oído el Padre Nuestro también. Aún en los funerales. No hay funeral, creo yo, que no invoque el Padre Nuestro o no mencione el Padre Nuestro. Yo nunca lo había usado en una boda y lo usé con intencionalidad. Pero la pregunta para usted y para mí esta mañana es: ¿cuán importante es su vida de oración? Creo que hoy todos debemos hacer una evaluación. Si tú tuvieras que evaluar tu vida de oración, ¿podrías afirmar que es una prioridad en tu vida? ¿Qué tiempo dedicas usted y yo o dedicamos a hablar con el Señor, con nuestro Padre Celestial? A veces pasan días, es posible semanas que nosotros no hayamos hablado con el Señor. Para algunos la oración es poco común y solo se hace alusión a ella o se menciona cuando estamos en medio de problemas, de necesidades, de conflictos. Es en esos momentos que algunos acuden al Señor para pedirle: ayúdame, Señor, ayúdame. Aunque en la Biblia se nos exhorta a orar. Pablo dijo que nosotros los creyentes debíamos orar sin cesar. Y lo sabemos, pero poco lo hacemos. Hay que orar en todo tiempo. Dios, hay que traerle al Señor nuestros problemas también, es verdad.
Pero yo creo que esta mañana el desafío para todos nosotros es que podamos entrar en una mayor intimidad con el Señor. Y el propósito del ayuno hoy y de la oración es intimidad con Dios, pero también fortaleza, y que usted ahora empiece a evaluar cómo está su intimidad con el Señor. Por ejemplo, en Marcos 1:35, quisiera que miráramos primero unos textos que hablan de la vida de Jesús. ¿Cómo oraba Jesús? Marcos 1:35. Levantándose, escucha eso, muy de mañana. Eso de levantarse es una acción, es una disposición. Ay, yo siento pereza para orar, dirán algunos. Pero lo que Jesús nos enseña aquí, y Marcos lo relata, es que se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Salió y se fue a un lugar solitario, al desierto. Se levantó ¿para qué? ¿A qué hora se levantó? Bueno, no sabemos exactamente la hora, pero estaba todavía muy oscuro. Se fue a un lugar específico. ¿Y qué hacía Jesús ahí? ¿Qué hacía Jesús? Allí oraba. Ahora, la pregunta que yo me hago y que tenemos que hacernos: si Él era el Hijo de Dios, si era Dios, uno pudiera pensar qué necesidad tenía Jesús de orar. ¿No cree usted que eso es una lección para nosotros? ¿No cree que es una lección para usted y para mí? Si Jesús tenía el hábito, pudiéramos decir así, de orar muy temprano, usted y yo, ¿por qué no lo hacemos? A veces decimos: yo quiero andar como el Señor anduvo, yo quiero vivir como Él vivió. Creo que Él es el mayor modelo o ejemplo de oración para nosotros como iglesia. Y a mí me parece que la iglesia, no hablo solo de esta iglesia, la iglesia en general en el mundo entero se dedica a muchas cosas, pero pocón a la intimidad con el Señor. Y necesitamos entrar en intimidad con el Señor. Necesitamos intimidad. A veces nos estamos convirtiendo sencillamente en oidores. Marcos capítulo 3, versículo 13. Antes de Jesús tomar decisiones, oraba. Y la pregunta que yo le hago esta mañana a usted: cuando usted tiene que tomar decisiones, cualquier decisión en su vida, ¿usted ora? ¿Usted clama al Señor? ¿Usted le pide dirección al Señor? Ahora, en ese texto, Marcos capítulo 3, versículo 13, Jesús iba a tomar una decisión trascendental en su vida. ¿Usted ha orado antes de tomar decisiones? ¿Sabe qué? A veces nosotros oramos es cuando ya hemos fracasado en las decisiones que tomamos. Y dice Marcos: subió al monte, ¿verdad? Jesús subió al monte, después subió al monte y llamó a los que Él quiso y vinieron a Él. Pero vaya ahora a Lucas 6:12. Y Lucas dice algo más. Antes de Él elegir a los discípulos, Él oró. Marcos 6:12. En aquellos días, Lucas 6:12, sí, Lucas 6:12. Lucas 6:12. En aquellos días, Él fue al monte. ¿A qué fue? A orar. A orar. Y oró y dice: y pasó la noche orando a Dios. Y yo me pregunto también,
¿Usted ha pasado alguna noche orando? Bueno, a veces que tiene insomnio o no duerme y ora. Yo creo que es bueno orar. Pastor, pero hay que dormir. Sí, hay que dormir. Pero hay momentos en que nosotros necesitamos aprender a depender del Señor. Y no hay otra manera de depender del Señor sino es a través de la oración. Así que la oración es una disciplina espiritual que nos lleva a estar agarrados del Señor en un mundo convulsionado, difícil que estamos viviendo. Mire, la iglesia necesita es orar. En medio de esta pandemia no queda otra cosa que nosotros orar. ¿Se recuerdan cuando Pablo y Silas los metieron presos en la cárcel allá en Filipo? ¿Se acuerdan de eso? Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel y habían sido azotados porque ellos habían, liberado a una endemoniada, a una divina, y el dueño, digamos el amo, el dueño no, el amo también y dueño, le llevó a la cárcel. Y estando ellos en la cárcel, en medio de los conflictos, en medio de las dificultades, ¿qué hacían ellos? Cantaban y oraban. En medio de las adversidades, ¿qué hace usted y qué hago yo? Entonces, ¿qué podemos aprender de Jesús? ¿Qué lecciones nos da Jesús? Ayúdeme. ¿Orar? ¿Cuándo? En todo tiempo. Puede ser en la mañana, puede ser a mediodía, puede ser en la tarde. No hay como un horario específico. Pero no pase un día sin usted orar. Nosotros simplemente hemos definido la oración como hablar con Dios, pero usted y yo hablamos con Dios. La oración es un diálogo, no es un monólogo. A veces llegamos ante Dios y le decimos una cantidad de cosas, un pliego de peticiones, pero poco escuchamos al Señor. Vaya al capítulo 6 de Mateo. Y quisiera que miráramos algunos detalles de la oración. Pero antes de Jesús hablarles directamente sobre el Padre Nuestro, miren lo que dice el versículo 5. Lo primero que Jesús hace son unas advertencias a sus discípulos. Lo primero que Jesús hace son unas advertencias. Y miren lo que dice. Y cuando ores, no seamos como los hipócritas. ¿Qué significa la palabra hipócrita? ¿Alguien sabe? Falso. Hipocresía es falsedad. Es como si tuviera una máscara. Delante de ti es una cosa, pero detrás es otra. Es apariencia. Ahora, los fariseos eran así. ¿Se acuerdan de aquel fariseo que Jesús mencionó y un publicano? ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo que decía el Jesús? El fariseo. Delante, en su oración, dice que oraba para sí mismo. Y cuando uno escucha que oraba para sí mismo, ¿cómo es esa actitud? ¿Ah? Sí, oró con arrogancia, sencillamente para que el publicano le escuchara. O tal vez el Señor, yo ayuno, yo oro, yo doy las ofrendas. ¿Quién está interesado en eso? ¿No es usted y el Señor? Cuando hagamos algo para el Señor, no hay que vociferarlo. Lo que usted y yo hacemos, debemos hacerlo para adorar al Señor, para exaltar al Señor. Ahora, ¿por qué Jesús les dice que no a los discípulos no oren como los hipócritas? ¿Cómo era que oraban ellos? ¿Oraban o no oraban? Claro, ellos oraban.
¿Y de qué manera oraban? ¿Qué dice el texto bíblico? Dice que ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles. Y ahí dice el propósito para qué lo hacían. Para ser vistos de quiénes, de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Ellos están buscando sencillamente es mero reconocimiento. Sencillamente reconocimiento. ¿Qué espiritual es? Mero reconocimiento. Y no solo reconocimiento. Estaban buscando su propia gloria. Y nosotros no debemos buscar nuestra propia gloria, sino que debemos darle la gloria y la honra al Dios Todopoderoso. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Bendito sea el Señor, alábelo, porque Él vive. Es un Dios de vivo, Él no es de muertos. ¿Alguien puede leer Mateo 23, 28? Pero quiero que lo lea fuerte. Y los hermanos que están en la parte de abajo también pueden leerlo. Mateo 23, 28. Ahora, si Samuel nos ayuda a proyectarlo, ahí también sería bueno. Mateo 23, 28. Yo un día estaba en la casa de un niño que se llama Mateo. Y yo dije, vamos a leer Mateo 6. Y el niño dijo, no, yo no soy Mateo 6. ¿Alguien? ¿Quién tiene el texto? Padre de la gloria. ¿Y alguien tiene una traducción diferente? Véalo duro. Uy, ¿con quién está hablando Jesús? ¿Con los fariseos? ¿Cómo dice el Señor? ¿Por fuera qué? Por fuera aparentan. O sea, es una mera posición externa. La actitud externa no siempre indica lo que hay dentro. Es probable que levantemos nuestras manos, es probable que nos arrodillemos. Ahora, yo no estoy diciendo que eso no debemos hacerlo. Pero cuando lo hagamos, no sea para que los que están presentes nos vean. Ahora, Jesús aquí no está condenando el orar en pie. Pastor, entonces no debemos orar en pie. No, Él no está condenando, es señalando eso. Ni tampoco en una esquina que no se puede llegar a orar. A veces salimos a evangelizar y uno ora en una esquina. Eso no es el problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que ellos lo hacían sencillamente para ser vistos, para que lo vieran. ¿De qué manera lo hacían? ¿Y qué religiosidad era? Era mera apariencia de religiosidad. Claro, la actitud. Yo me acuerdo que cuando conocí al Señor, iba a una iglesia y ahí en el grupo de jóvenes yo había tenido una discusión con uno de ellos. Por algo que el pastor nos había dicho que me había pedido que yo hiciera. Y yo no le permití a ese muchacho que hiciera algo o que participara de un programa. Porque realmente él iba a la iglesia los domingos, pero llegaba hasta borracho los sábados. Y a mí no me parecía de buen testimonio. Ahora, el pastor no sabía eso, pero él era mi vecino. Y yo sabía cómo andaba y cómo no andaba. Y yo creo que para el Señor debemos vivir en santidad. Y él se enojó. Y entonces, dentro de mí había también el enojo. Y cuando él llegaba a la iglesia, yo aparentaba espiritualidad. ¿Y cómo aparentaba espiritualidad? Bueno, cerraba mis ojos para no verlo. Y un día el líder de jóvenes de esa iglesia empezó a nombrar parejas para orar.
Y a todos los fue agrupando en parejas. Dígame con quién me tocó. Con ese muchacho. Y ahí tuve que pedirle perdón. Y después fue uno de los mejores amigos. Yo tengo años de no verlo, pero creo que la apariencia externa no es garantía muchas veces. Muchas veces. Tampoco podemos decir que quien lo hace aquí o lo hace está haciéndolo de manera falsa. No. Porque hay personas que saben que lo están haciendo para el Señor. Ahora miren, entonces la primera advertencia es que no oren como quienes, como los hipócritas. Ahora, en el versículo 7 y 8, no usen vanas repeticiones, como los gentiles, como los que no creen, como los paganos. Ahora uno se pregunta, ¿y los paganos oran? Claro, mire qué dice, ¿de qué manera oran? Mire, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles. ¿Oran o no oran? Claro, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Aquí hay en este versículo otra cosa que quiero comentarle antes. Pero la advertencia es que no oremos como los gentiles, como los paganos, como los que no creen. ¿Y por qué? ¿Cómo oraban ellos? Si haciendo meras letanías o repeticiones. Lo que el Señor anhela es una relación de intimidad con nosotros. Y no simplemente oraciones repetitivas, Yo les pregunto, ¿será que en medio de la iglesia evangélica habrán oraciones repetitivas? Sí hay, ¿cierto? Claro. Ahora, yo no estoy diciendo que hay iglesias que tienen oraciones escritas. Yo no estoy diciendo que eso sea malo. Lo que estoy diciendo es que cuando usted vaya a orar, usted debe entender qué es lo que le va a decir al Señor. Les pongo un ejemplo. A veces uno usa el nombre del Señor de manera repetitiva. Pastor, ¿y eso es pecado? Pues yo no pienso que sea pecado, pero puede caer en vana repetición. Yo he oído oraciones así. Señor, te doy gracias. Señor, te alabo porque tú me sacaste. Señor, 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 Padre Santo, Padre Santo, Padre Santo, Padre Santo, Padre Santo, Padre Santo, Padre Santo. Si yo llegara a mi casa y le dijera, Rocío, ¿fuiste a la iglesia? Rocío, ¿ya llegaste a la iglesia? Rocío, ¿ya ofrendaste? Rocío, ¿ya cantaste? Rocío, ¿ya hiciste la comida? Rocío, ¿ya... yo no es que no le pueda llamar por su nombre, pero eso no es repetición. Ahora, sé que hay oraciones en los salmos de plegaria, eso sí es verdad, pero no se queda simplemente en la mera repetición, porque hay plegaria. Alabad a Jehová, pero no simplemente es algo repetitivo. Cuando yo conocí al Señor, fui con un cuaderno la semana siguiente, donde los líderes de la iglesia, escríbanme la oración, todas las que ustedes hacen. Porque yo quiero aprender a orar. Y a mí me parece que el orar es algo natural, espontáneo. Claro. Así es. La hermana Janet dice que ¿qué? Que salga del corazón. No una oración rimbombante. Como que el Señor tiene que interpretarme el idioma para poder entenderme y para impresionar a los demás. No estamos para impresionar a los demás. Estamos para humillarnos delante del Señor.
La oración, mire lo que dice aquí. Luego en el versículo 8 dice, no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y esta es otra cosa. Algunos dicen, bueno, si el Señor sabe mis necesidades, ¿para qué orar? El Señor no enseñó en Mateo 7:7. ¿Qué dice Mateo 7:7? ¿Qué dice Mateo 7:7? Abre tu Biblia. Estamos en una iglesia. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo lo que pidáis en mi nombre porque todo aquel que pide, el que busca, halla, se le abrirá. El Señor enseñó a orar. Pablo enseñó también. Entonces, ¿por qué no orar? No, pastor, ya el Señor sabe. Sí, yo sé que el Señor sabe, pero el Señor quiere que usted y yo como hijos podamos tener una relación de intimidad estrecha con Él. Ahora mire el versículo 9. Esta oración es un patrón. Y note que aquí el énfasis recae en el Señor, los primeros versículos. Recae en Dios, la santificación de su nombre, la venida de su reino, la afirmación de su voluntad. La segunda parte hace énfasis en la necesidad del ser humano. ¿Y cómo inicia el Padre nuestro? Usted se lo sabe. ¿Cómo dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Note que empieza con una alabanza a Dios, el Padre nuestro. Santificar el nombre del Señor quiere decir honrar su nombre. Honrar su nombre. Honrar su nombre. Alabar a Dios. Así que debemos entrar en su presencia. ¿De qué manera? Con alabanza. ¿Cómo dice el salmista? Que debemos entrar a los atrios del Señor. ¿Cómo debemos entrar a los atrios del Señor? Con acción de gracia. Con alabanza, con gratitud. Así que cuando usted y yo nos acerquemos al Señor, lo que le está enseñando el Señor a sus discípulos y a nosotros es, debemos aprender a alabarlo. ¿Y por qué alabamos al Señor? Porque Él es el Señor. Porque Él se merece la gloria, la honra. Ahora en el versículo 10 nos habla de prioridades. Y yo quiero que lo mire. Venga, ¿qué? Tu reino. ¿Qué más? Hágase tu voluntad. Aquí, ¿dónde? En la tierra como se hace en el cielo. ¿Qué más dice? Bueno, pero solo el versículo 10. Prioridades. ¿De qué manera Jesús enseñó a sus discípulos a orar? Que en su oración tuvieran presente, venga tu reino. Eso debe ser una prioridad para nuestra vida. Que venga el reino de Dios. Usted ora así. Señor, venga tu reino. Que tu gobierno venga. El anhelo de la iglesia es esperar al Señor y estar con el Señor por la eternidad. Venga tu reino. ¿Qué más? Hágase tu voluntad. ¿Usted le pide al Señor en su vida que haga su voluntad? A veces nosotros no lo hacemos porque queremos hacer nuestra propia voluntad. Pero aquí está diciendo, Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Ahora pudiéramos pensar, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Antes de tomar decisiones, antes de hacer cualquier negocio, antes de ¿qué más pudiéramos decir? De salir, de casarse,
que son buenas decisiones. ¿Esta es tu voluntad, Señor? ¿A ti te agrada lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo oró Jesús en Getsemaní? Padre, si es posible, pasa de mí este trago amargo, esta copa, pero que no se haga que mi voluntad, sino la tuya. Pero ¿qué implica pedirle a Dios que haga su voluntad en mi vida? ¿Qué implica? ¿Qué implicaciones tiene? Renunciar a mis propios deseos, obedecer, estar dispuesto a hacerlo, hacer lo que Dios quiere, aunque no quiera yo hacerlo. Hacer la voluntad de Dios cuesta. Pero Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús también dijo: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Usted tomó alguna decisión o va a tomarla? ¿Va a hacer algún negocio? Santiago dice que aún antes de nosotros ir de una ciudad a otra, debemos preguntarle al Señor: Señor, ¿esta es tu voluntad? Y cuán importante lo que dijo la hermana Odila de casarse. Hoy los jóvenes no nos importa. No, pastor, es muy lindo, tiene los ojos bonitos, es muy amable, es de una familia prestigiosa, pastor, tiene moto, tiene un Mercedes-Benz. Ah, pero qué bonito, ya no vas a venir a pie a la iglesia. Pero hay una pregunta fundamental: ¿es cristiano? Bueno. Él no lo es, pero él es como él se le ve como que es buena gente. Pero el problema es ese. No es que sea buena gente, es que sea un hijo o una hija de Dios. ¿No le parece? Y después vemos las consecuencias. Después las vemos. Yo oraba trepado en una torre como 4 años: Señor, dame mi esposa. Dame mi esposa, dame mi esposa. Y me la dio. Y bien, como dijo Felipe, bien bonita, que me la dio. Felipe dijo otra cosa, pero mejor no digo. Creo que los jóvenes, y no solo los jóvenes, todos nosotros: Señor, tú quieres que yo estudie esto, ¿esta es tu voluntad? Lo que usted estudie o lo que usted haga, hágalo como para el Señor. Es una prioridad la voluntad de Dios en mi vida. Versículo 11. Entonces el versículo 9 habla de ¿qué? De la alabanza a Dios, alabar a Dios. El versículo 10 habla de prioridades, pero el versículo 11 habla de la provisión de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso no significa que no tengamos adversidades, que no haya escasez, pero si tenemos al Señor es más que suficiente. ¿Cuántos creen que teniendo al Señor es más que suficiente? Mira al que está a su lado, dígale: hermano, teniendo al Señor es más que suficiente. Y debemos aprender a vivir, dijo Pablo, en abundancia, en escasez. Debemos aprender a vivir sea cual fuere la circunstancia. Porque aún en medio de las dificultades, de las adversidades, ahí está el Señor presente. Eso no significa que nosotros no vamos a tener algunas necesidades. Claro, claro que sí. Versículo 11. El pan nuestro de cada día, ¿qué? Dánoslo hoy. El pan nuestro. Ahora, esto del pan nuestro hace referencia a necesidades de todo tipo. Las peticiones se enfocan en nuestras necesidades humanas. Y yo creo que debemos presentar nuestras necesidades hoy al Señor. Pero a mí me llama la atención el adverbio de tiempo que dice ahí: danos el pan nuestro de cada día hoy.
Y a veces nos preocupamos. ¿Mañana qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Acaso Jesús no enseñó que los pájaros no trabajan, pero Dios les provee el alimento? Los lirios del campo, hermosos, aún más hermosos que las vestiduras de Salomón. ¿Y quién los viste? Yo no sé si era una sobrina de Rocío que estábamos hablando. ¿Quién inventó que en diciembre había que comprar ropa? Ahora, no estoy diciendo que no se compre, pero el comercio nos ha mecanizado. Y los hijos empiezan a decir: ay, no voy a tener ropa nueva, no voy a tener ropa nueva. Ahora es normal entender uno de los niños porque se han ido formando en ese ambiente. Pero hermano, yo creo que hay cosas más valiosas. Hay cosas más valiosas, ¿verdad? Pero yo sí creo que el Señor suple para cada una de nuestras necesidades. ¿Cuántos han visto la generosidad del Señor en su vida? La bondad del Señor en su vida. ¿Cuántos lo han visto? Aún los hermanos que están ahí debajo, Dios ha sido bueno, es bueno y seguirá siendo bueno en gran manera. Dios es fiel, Dios es bueno. No esté triste por lo que no tiene, más bien dígale: Señor, gracias, porque en medio de la tribulación, en medio de la escasez, yo aprendo a depender de ti, Señor. Mi hermana mayor, no habíamos terminado de cenar cuando preguntaba: ¿y mañana qué vamos a comer? A desayunar. ¿Qué vamos a desayunar? No, yo creo que nosotros tenemos que confiar que Dios es bueno. Ahora sí hay que trabajar, es verdad, pero realmente la provisión la trae el Señor. Versículo 12. Perdonándoos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí nos habla de relaciones. Y el primer sermón del primer domingo fue sobre el perdón. El perdón no es una opción, es una actitud del corazón. Jesús habló del perdón. Y aquí dice que, mire un poco más adelante, dice que si nosotros no perdonamos, tampoco vuestro Padre Celestial nos perdonará. Entonces, si usted está enojado, si usted está resentido, ¿qué hay que hacer, hermano? ¿Qué hay que hacer? Perdonar. Usted no puede seguir viviendo atado o atada a lo mismo. No. Y esto habla de relaciones personales. Relaciones personales, perdonándonos unos a los otros. Habla de relaciones personales. Señor, pregúntale al Señor esta mañana: Señor, ¿a quién no he perdonado? Pregúntele. Hay gente que dice: yo no le perdono ni en esta vida ni en la otra. Así dicen. A esposos, a padres, a hermanos. Hay gente que ha muerto resentida o resentido. Y yo hemos conocido casos así. Y el resentimiento y el enojo perturba el alma, todo el ser. ¿Cuántas venganzas no han habido por falta de perdón? Por falta de perdón. Pero nosotros nos enseña el Señor que no podemos seguir viviendo así. Versículo 13. Nos habla de la protección de Dios. Protección. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación. Ahora, el Señor permite las tentaciones. La palabra tentación tiene que ver con prueba también. Pero aquí habla de para que el maligno no nos haga daño. Necesitamos el poder de Dios para vencer las tentaciones y ser liberado de Satanás. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente. ¿Y qué hace? Buscando a quien devorar, a quien destruir. Pero sencillamente quien nos ayuda en medio de las tentaciones es el Señor. Ahora le pregunto, ¿esta semana usted ha tenido alguna tentación? ¿Y cuál es la diferencia entre tentación y prueba?
¿Cuál es la diferencia entre tentación y prueba? Santiago usa los términos intercambiables en el capítulo 1. Pero ¿sabe? La tentación viene de parte de Satanás, porque Dios no tienta a nadie. Pero la tentación, el propósito de la tentación, ¿cuál es? Destruir la vida de usted y la mía. Llevar a pecar. Pastor, pero es que la tentación, Satanás no lo va a tentar con algo, hermano o hermana, que a usted no le agrade. Por ejemplo, una relación de pareja con una mujer o un hombre que no sea su esposo o su esposa. No empieza el primer día. Empieza dando pasitos. Y usted empieza a ver a ese hombre, ¡ay, qué elegante! Está como mejor que mi esposo. Y empieza usted a contarle los problemas. Mira, es que tengo problemas con mi esposo. Es que tengo este otro problema. Y este otro. Lo peor que usted puede hacer es contarle sus problemas a una gente no temerosa del Señor. ¿Sabe por qué? Sencillamente se quieren enterar de lo suyo. Pero a veces Satanás usa eso para enredarte y destruirte. Ahora, a diferencia de las pruebas las permite el Señor. ¿Para qué permite el Señor las pruebas? Bueno, para moldearnos, para, ¿qué más? Para que podamos crecer, pero también para que aprendamos a depender de nuestro Dios todos los días de nuestra vida. Y en el versículo 13, mire cómo termina el Padre Nuestro. ¿Cómo empezó el Padre Nuestro? Con alabanza. ¿Y cómo termina? Con alabanza. Mire el versículo 13, la segunda parte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Empezó con alabanza y termina con alabanza. Usted debe alabar a Dios por todas las cosas, todos los días de su vida. ¿Qué lugar tiene la oración en su vida? Antes de venir aquí hoy, ¿oró? ¿Qué nos enseña Jesús con su vida de oración? Si no estoy orando, yo pudiera mejorar mi relación con Dios. A veces el día pasa y hablamos con el uno, hablamos con el otro. Vemos la tele, jugamos, hacemos una cantidad de cosas, vamos al centro y venimos. Y el Señor, una de las cosas que muy poco nos gusta hacer es orar. Pero el Señor quiere que usted y yo podamos ser fortalecidos en una vida de oración. Oiga, qué belleza. Claro. Y lo sabemos. Nosotros sabemos qué enseña el Señor. Colóquese en pie, hermano. Y en esta mañana yo quisiera que usted orara hablara con el Señor. Y usted le pudiera decir al Señor: Señor, aquí está mi vida. Tal vez no soy la persona que más ora. Señor, tal vez he descuidado mi vida de oración. O cuando inicié mi relación contigo, Señor, yo hablaba contigo. O tú eres el último en el día con el que yo hablo, Señor.
Señor, ayúdanos, perdónanos, pídele perdón al Señor. Ahora, si estás ofendido con alguien, si tú sientes que hay algo en tu corazón, pídele perdón al Señor y a esa otra persona. Señor, aquí estamos esta mañana. Renueva nuestra vida, ministra nuestra vida, llénanos con el poder de tu Espíritu y renueva la vida de oración. Dile eso al Señor: renueva mi vida de oración. Dile, ora conmigo: renueva mi vida de oración. Levante sus manos y dígale: Señor, renueva mi vida de oración. Enséñame a orar. Enséñame a alabarte. Enséñame a adorarte. Enséñame a confiar plenamente en tu gracia, en tu misericordia. Señor, aquí estoy delante de ti. Estoy delante de ti. Quita toda frialdad de mi vida, todo desánimo de mi vida, toda pereza que viene a mi mente. A veces, hermano, usted está orando y por su cabeza pasan tantas cosas que desaparece el Señor de su vista. Dígale: Señor, toma mi mente, mis pensamientos, transfórmalos, Señor, transforma mi vida, transforma mis pensamientos. Ahora, si aquí hay alguien que se ha sentido desalentado, desanimado, yo quiero orar por usted esta mañana. Si usted se ha sentido así, desalentado, desanimado en su vida, levanta tus manos al cielo. No importa que seas creyente o no sea, levante sus manos y dile: Señor, dame nueva fuerza. Ore al Señor diciéndole: Señor, dame nuevas fuerzas. Dame nuevas fuerzas. Dile: dame nuevas fuerzas como el búfalo, Señor, y aliento como el águila. Si alguien vino enfermo, puede ser sanado, porque el Señor no ha cambiado. Y el Señor tiene poder para sanar hoy también. Él es soberano. Yo reprendo toda enfermedad, cáncer, tumor. Yo reprendo toda virosis en nuestra vida, todo problema arterial en nuestros corazones. Crea órganos nuevos, tejidos nuevos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dígale: gracias, Señor. Gracias, Señor. Alabe al Señor, hermano. Abra su boca y dígale: gracias, porque tú eres fiel, eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.